Nancy Guthrie, the 84-year-old mother of Today Show's host Savannah Guthrie, went missing from her Catalina Foothills home there in Tucson, Arizona. We're getting these images high atop as investigators, media continue to gather outside of this home. New information here on this Sunday. Let's take you out, though, to Caroline Elliott on where we stand in this investigation as more developments since that FBI surveillance video, that doorbell camera video that's so... The search for Nancy Guthrie is now entering its third week, but as far as we know, investigators still do not have a suspect in this case. What I know is, we found DNA. And it was not Nancy Guthrie's DNA. That was not Nancy Guthrie's DNA. So we'll still work with that, and we're working with our lab on that. Well, look, the FBI, in order to take over the investigation, would, of course, need the local authorities to hand it over to them. And I spoke with Director Patel late last night, and he assured me the FBI has been on the ground. In fact, Director Patel himself was on the ground in Arizona this week, and that we are offering the full resources and weight of the federal government. He pasado los últimos días investigando a fondo este caso, recopilando informes del departamento del sheriff del condado de Pima, declaraciones del FBI y lo que han confirmado medios fiables. Estamos a principios de febrero de 2026 y el caso de la desaparición de Nancy Guthrie en su casa en la zona de Catalina Foothills, cerca de Tucson, Arizona, impacta con fuerza. Una mujer de 84 años, de mente aguda pero con movilidad limitada, llevada en contra de su voluntad desde el lugar donde debería haber estado más segura. Ese es el hecho inquietante que mantiene despiertos a los investigadores y ahora al público por la noche. Nancy Guthrie es la madre de Savannah Guthrie, la copresentadora del programa Today de NBC. Savannah creció en Tucson, estudió en la Universidad de Arizona y tiene profundas raíces allí. Nancy vivía sola en una casa cerca de East Skyline Drive y North Campbell Avenue. Se la describe como una altura de aproximadamente 1,65 metros, unos 150 libras, con pelo castaño y ojos azules. Tiene dificultades de movilidad, no podía caminar mucho por sí sola y depende de la medicación diaria para problemas cardíacos graves, incluido un marcapasos. Sin esos medicamentos, las consecuencias podrían volverse fatales rápidamente, pero mentalmente la describen como aguda como una aguja, sin demencia ni confusión. La familia incluye a Savannah y a sus hermanos Annie y Charles Cameron. Su padre falleció hace años y Nancy los crió con fuerza y fe. Es una mujer de profunda convicción, habitual en la iglesia, alguien que vivió en silencio pero se mantuvo conectada con su comunidad. Aquí está la cronología tal como la he reconstruido a partir de declaraciones oficiales y ruedas de prensa. El sábado 31 de enero de 2026, Nancy cenó con su familia. Alrededor de las 21:30 o 21:45, alguien, según los informes, apuntan a su hija Annie, la dejó en casa. La metieron dentro sana y salva y se fue a la cama. Esa fue la última vez que se vio confirmada. El domingo por la mañana, 1 de febrero, no apareció en la iglesia como esperaba. Un amigo o miembro de la iglesia se puso en contacto con la familia, preocupado. Los familiares se acercaron, registraron la casa y la propiedad durante casi una hora y no encontraron nada. Alrededor del mediodía llamaron al 911 para denunciar su desaparición. La policía llegó rápidamente. Los agentes del sheriff del condado de Pima, liderados por el sheriff Chris Nanos, procesaron la escena. Lo consideraron muy preocupante, signos de entrada forzada, pruebas de sangre en el interior y posiblemente gotas que salían por la puerta principal, y al menos una cámara Ring había sido retirada o manipulada. La casa se convirtió en una escena activa del crimen. Los investigadores creen que fue capturada en contra de su voluntad, posiblemente en mitad de la noche o de madrugada, en lo que llaman un posible secuestro o secuestro. El lunes 2 de febrero el sheriff celebró una rueda de prensa. Él subrayó la urgencia. Nancy necesita su medicación cada 24 horas. La búsqueda se intensificó. Drones, helicópteros, unidades K-9, asistencia de la patrulla fronteriza dada la proximidad a la frontera, equipos terrestres, voluntarios, rastrearon la zona con esfuerzo, pero no hay rastro. El enfoque cambió de la búsqueda en la naturaleza a la investigación criminal. Martes 3 de febrero, otra rueda informativa. La oficina del FBI en Tucson se unió, analizando datos de telefonía móvil, señales de torres, entrevistas. Más de 100 pistas llegaron a través de 88 Crime, con una recompensa de hasta $2,500 por información que condujera a un arresto. Las muestras de ADN de la casa coincidían con Nancy, probablemente la sangre, pero nada apuntaba aún a un sospechoso.
estaban trabajando en datos de marcapasos, posiblemente problemas de sincronización o actividad reciente alrededor del amanecer del domingo, aunque los detalles se mantuvieron a la defensiva para proteger el caso. Surgieron informes de posibles notas de rescate enviadas a medios como TMZ, KUN y otros, demandas relacionadas con Bitcoin, millones mencionados en algunas afirmaciones no verificadas. La oficina del sheriff reconoció estar al tanto de estos datos, dijo que se toman en serio cada pista, comparten con el FBI, pero no hay confirmación de autenticidad ni de si existen pruebas de vida. El FBI informó a Savannah de una nota antes de que se difundiera. Savannah viajó inmediatamente a Tucson, quedándose con su familia para ayudar. Se retiró de Today y planeó la cobertura de los Juegos Olímpicos. En las redes sociales compartió palabras muy sentidas. Gracias por las oraciones, creencia en la bondad, la humanidad y la fe. Reza con nosotros y cree con nosotros que ella será elevada por ellos en este mismo momento. Tráela a casa. La comunidad se movió, vecinos inquietos, gente rezando, ofreciendo apoyo. La reacción de la comunidad en internet y en Tucson ha sido muy intensa. La gente está enfadada y con el corazón roto. Comentarios como secuestrar a una abuela es un nuevo tipo de baja capturan la indignación. La gente señala la sangre, la cámara retirada, el marcapasos que detiene las sincronizaciones es aterrador. Muchos temen que se le acaben los medicamentos o que el reloj avance. Las oraciones llegan a cántaros, hashtags como Umbo, Bring Nancy Home, se están haciendo tendencia localmente. Es desesperante cómo alguien tan vulnerable puede desaparecer así. Lo que sí sabemos con certeza, entrada forzada, pruebas de sangre vinculadas a Nancy, señales de que no se fue voluntariamente, aún no hay sospechosos, pistas continuas. Las incógnitas se acumulan. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Dónde está ahora? ¿Fue un objetivo por el perfil de Savannah o fue aleatorio? ¿Esas notas de rescate? ¿Demandas reales o estafas oportunistas? Mi corazón está con la familia Guthrie. Esto es una pesadilla que nadie debería afrontar. Nancy merece volver a casa sana y salva. Si estás por la zona o viste algo esa noche, dilo para que lo tengas. Cada detalle importa. Esa es la base de este misterio. En la siguiente parte nos centraremos en las pruebas físicas que quedan, el rastro de sangre, la cámara desaparecida, lo que podría revelar el marcapasos. Acompáñame mientras lo recorremos paso a paso. Haz clic en suscribirte si sigues el ritmo, por ejemplo si esto te afecta, y deja tus pensamientos abajo. ¿Tienes consejos sobre la seguridad para mayores en casa? Compártelas. Usa un Nancy Guthrie Mystery para mantener la conversación. Necesitamos ojos en todas partes. Hasta la próxima, mantente alerta. He seguido investigando desde la última vez que hablamos, extrayendo detalles frescos de las reuniones del sheriff, el audio de la central y lo que fuentes fiables han informado hasta principios del 4 de febrero de 2026. La evidencia física en la casa de Nancy Guthrie, en las estribaciones de Catalina, destaca como la parte más escalofriante de este caso de secuestro. Estamos hablando de una calle residencial tranquila, casas de lujo escondidas contra las montañas y una casa donde una mujer de 84 años debería haber estado segura durmiendo en su propia cama. En cambio, los investigadores encontraron señales que gritan juego sucio, sangre, una cámara de seguridad desaparecida y lagunas en los datos de su dispositivo médico. Es el tipo de cosas que convierten una denuncia de persona desaparecida en una investigación criminal completa de la noche a la mañana. Retomando justo donde lo dejamos en la primera parte, Nancy fue vista por última vez alrededor de las 21:30 o 21:45 del sábado 31 de enero, dejada después de la cena familiar. Entró dentro, presumiblemente a la cama. El domingo por la mañana faltó a la iglesia, la familia la buscó, llamó al 112 alrededor del mediodía. Los agentes llegaron, analizaron la escena y rápidamente la calificaron de muy preocupante. El sheriff Chris Nanos dijo claramente que fue secuestrada en contra de su voluntad, probablemente en mitad de la noche o de madrugada. Aquí no hay salida voluntaria. La casa se convirtió rápidamente en una escena del crimen. La evidencia de sangre impacta mucho. Informes de varios medios, incluidas fuentes cercanas a la investigación, describen sangre dentro de la casa. El ADN confirmado coincide con la propia Nancy. Luego hay lo que parecen caídas o un rastro que sale por la puerta principal, cruzando las baldosas del porche hacia la entrada. Imágenes de vídeo compartidas por periodistas muestran manchas oscuras en las baldosas marrones de la entrada, visibles tras despejar la escena y devolverla a la familia.
El sheriff Nanos ha sido cuidadoso en las ruedas de prensa, sin confirmar sangre en cada cita para proteger el caso, pero reconoció hallazgos muy preocupantes y muestras de ADN vinculadas a Nancy. Los investigadores presentaron los artículos para análisis desde el principio. Los comentarios de la comunidad en Internet explotaron por esto. Gente publicando cosas como gotas de sangre en el porche, esto da miedo, o esas manchas del porche parecen sangre, pobre Nancy. Es miedo puro mezclado con ira. La gente dice que es prueba de violencia o lesión durante la retirada. Luego está la cámara del anillo, o más bien la ausencia de ella. La cámara del timbre montada cerca de la entrada principal había desaparecido. El sheriff lo señaló en una rueda informativa. Los investigadores notaron la falta de la cámara de la entrada, examinando si el autor la retiró deliberadamente. No hay grabaciones de ese dispositivo para revisar, al menos no de la nube o almacenamiento local vinculado a él. La casa tenía otras cámaras, no todas basadas en la nube, así que los detectives citaron a los fabricantes para obtener cualquier dato disponible, pero que se llevan el de delantero. Eso es un movimiento deliberado para cegar la escena. Sugiere planificación, alguien que conociera la configuración o la analizara. En Internet la gente está furiosa. ¿Quién copia una cámara Ring? ¿Información interna? ¿O que la cámara se haya ido significa que no querían que los vieran marchándose con ella? Los datos del marcapasos añaden otra capa de urgencia y misterio. Nancy tenía un marcapasos para problemas cardíacos sincronizado con sus dispositivos, probablemente un Apple Watch o un teléfono. Fuentes dijeron a los medios que dejó de sincronizar alrededor del amanecer del domingo, aproximadamente a las 2 de la madrugada. Un informe mencionó un ding o alerta por esa época. Los investigadores están trabajando para obtener cualquier última lectura o señal de localización del dispositivo o de las aplicaciones vinculadas. Si se desconectaba de repente, podría marcar cuándo la habían movido fuera de alcance, llevada de la casa, quizás en un vehículo que se alejaba rápidamente. Sin sus medicaciones diarias ligadas a esas condiciones cardíacas, la ventana se estrecha peligrosamente. El sheriff recalcó que el tiempo es crítico, es vulnerable. ¿Qué significa todo esto junto? La sangre sugiere una posible lesión, quizá una lucha, una caída o la fuerza usada para someterla. Dadas sus limitaciones de edad y movilidad, incluso un trauma leve podría ser grave. La sangre parece más suelta o más abundante. Algunos especulan que el adelgazamiento se debe a los anticoagulantes o a los medicamentos cardíacos que toma, pero eso no está confirmado, solo es una teoría que circula en las discusiones. La cámara retirada apunta a la premeditación. Los oportunistas aleatorios normalmente no desactivan la vigilancia así. El corte del marcapasos coincide con la ventana de secuestro, de noche tarde hasta la madrugada, cuando la zona está tranquila, con menos testigos. Los hechos conocidos se acumulan claramente: señales de entrada forzada, pruebas de sangre que coinciden con el ADN de Nancy, cámara frontal retirada, sincronización del marcapasos perdida alrededor de las 2 de la madrugada, sin señales de que se fuera voluntariamente, investigación continua entre varias agencias con el FBI, cientos de pistas, recompensa ofrecida. Aún no se ha nombrado sospechoso ni arrestos. Las notas de rescate enviadas a TMZ, a emisoras locales como Cowden, exigiendo millones en Bitcoin. Sheriff confirmó el conocimiento, tomándolos en serio y compartiendo con la familia y el FBI. Detalles como la ropa que llevaba esa noche en una nota lo hacen intrigante, pero la autenticidad está pendiente. Podrían ser demandas reales, podrían ser estafas crueles explotando la publicidad. Mi corazón está con Savannah y la familia. Esperar estos pedazos mientras el reloj avanza debe ser una agonía. Nancy es una luchadora mente aguda, fe fuerte, pero necesita ser encontrada pronto. Entonces, ¿quién se llevó esa cámara? ¿Fue para borrar pruebas de quién la llevó o la subió a un vehículo? Esa es la pregunta que está en marcha ahora mismo. En la siguiente parte centraremos sus vulnerabilidades de salud, esas medicaciones diarias, los riesgos cardíacos, por qué cada hora sin ellos aumenta la tensión. Acompáñame lo que realmente significa su condición para las probabilidades de supervivencia. Deja tus pensamientos abajo. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta evidencia? Pulsa suscribirte. Si estás involucrado, comparte cualquier consejo de seguridad para mayores que tengas. Usa UNTO, Nancy Guthrie Mystery. Mantengamos la presión para encontrar respuestas. Estad atentos. Se recopilaron las últimas actualizaciones del sheriff, el audio de la central y los informes de contexto médico a principios del 4 de febrero de 2026. La evidencia física que tratamos la última vez, la sangre que coincide con el ADN de Nancy, la cámara Ring tirada,
El corte repentino en la sincronización del marcapasos alrededor de las 2 de la madrugada ya pintan un panorama sombrío de extracción forzada, pero lo que realmente aprieta el nudo en tu estómago es su perfil de salud, una mujer de 84 años con graves problemas cardíacos, dependiente de medicación diaria, tomada sin sus pastillas, su teléfono ni su reloj. Eso no es solo un secuestro, es una carrera contra el fracaso de su propio cuerpo. Nancy Guthrie no es frágil de espíritu, se la describe como una persona de mente aguda, llena de fe, alguien que crió a 3 hijos con determinación tras perder a su marido siendo joven, pero físicamente las cartas están apiladas, tiene hipertensión, problemas cardíacos documentados y un marcapasos implantado para regular su ritmo cardíaco. El audio de la central cuando la familia llamó al 911 capta la urgencia de inmediato. A los servicios de emergencia se les dijo que tiene 84 años, mide entre 1,77 y 1,65 EMPO, complexión media, pelo castaño sobre ojos azules, movilidad limitada, no puede caminar mucho sin ayuda, quizá un máximo de 50 yardas sola, y, lo más importante, necesita medicación diaria para esas afecciones cardíacas. El sheriff Chris Nanos lo dejó claro en las ruedas informativas, necesita esa medicación todos los días, si fallas más de 24 horas puede convertirse en una amenaza mortal rápidamente. El tiempo es muy crítico, dijo, esta señora necesita su medicación. El propio marcapasos se convirtió en un testigo silencioso. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a los medios que dejó de sincronizarse con sus dispositivos Apple, probablemente su Apple Watch y teléfono, alrededor del amanecer del domingo, aproximadamente a las 2 de la madrugada. Los investigadores están trabajando con el fabricante para obtener cualquier dato remoto, últimas lecturas de frecuencia cardíaca, eventos de ritmo, estado de la batería, cualquier cosa que pueda confirmar actividad o malestar. Los dispositivos se quedaron en la casa, así que la pérdida de sincronización probablemente ocurrió cuando la sacaron del alcance del Bluetooth, la llevaron en un vehículo o de otro modo. Es un periodo muy estrecho después de que la familia la dejara sobre las 21:45 el sábado, antes de que la ausencia de la iglesia desencadenara la búsqueda el domingo al mediodía. Ese corte de las 2 de la madrugada coincide con las horas más tranquilas, cuando el vecindario duerme y hay pocos testigos. La reacción de la comunidad en Internet refleja el miedo. La gente publica cosas como necesita medicación hace horas, sin ella podría morir en 24 horas, o su problema cardíaco no es ninguna broma, cada minuto cuenta. Es desgarrador leerlo. La gente comparte historias de familiares mayores que siguen regímenes similares, anticoagulantes, betabloqueantes, antiarrítmicos, y cómo saltarse incluso una dosis puede aumentar los riesgos, latidos irregulares, ictus, episodios de insuficiencia cardíaca. En el caso de Nancy, con el marcapasos ya en marcha, la ausencia de medicación podría desestabilizar todo lo que estaba gestionando. El sheriff Nanos lo dijo claramente, prescindir podría ser fatal. No exagero, los pacientes cardíacos de más de 80 años suelen enfrentarse a una descompensación rápida sin terapia de mantenimiento. Esto no es exclusivo de Nancy y, visto paralelismos en otros casos donde adultos vulnerables desaparecen, piensa en personas mayores con insuficiencia cardíaca congestiva o fibrilación auricular sufrida durante invasiones domiciliarias o estafas. En un caso del Medio Oeste hace unos años, desapareció una persona de 82 años con medicamentos similares para el corazón. Los equipos de búsqueda la encontraron en menos de 36 horas porque la familia conocía exactamente las pastillas y la urgencia de la dosis. Aquí, el reloj empezó a correr el sábado por la noche. Para la sesión informativa del lunes habían pasado más de 48 horas. Para el martes, aún más, el sheriff renovó sus súplicas. Quien la retenga, que la libere ahora. Está en peligro por su propia salud, no solo por los captores, voluntarios, drones, K9, asistencia de la patrulla fronteriza, todos movilizados, pero el tema de la salud mantiene a todos en tensión. Los hechos conocidos se mantienen firmes: hipertensión, marcapasos, problemas cardíacos confirmados en declaraciones de despacho y del sheriff, medicación diaria que se dejó atrás, movilidad limitada que significaba que no podía salir voluntariamente, sincronización del marcapasos perdida, 2 AM, dispositivos en casa, advertencia explícita del sheriff de que 24+ horas sin medicación supone el riesgo de fatalidad.
Persisten incógnitas, medicación exacta, aunque centrada en el corazón, riesgos precisos, cronología de su régimen específico, si alguna lesión en la escena, evidencia de sangre, empeora su estado, si recibe atención donde quiera que esté. Mi corazón está con Savannah, Annie, Charles, toda la familia. Ver a tu madre, aguda como una aguja, llena de vida. Enfrentarse a esto porque su cuerpo no puede esperar. Es una pesadilla con una capa de pesadilla. A veces, las oraciones parecen lo único inmediato que queda. Así que tenedla en vuestra mente, amigos. Reza por su regreso seguro, por la fortaleza de la familia, por ese consejo que lo rompe. En la siguiente parte, veremos una de las teorías más disparatadas que circulan. ¿Podría esto estar relacionado con la fauna de las estribaciones del desierto, como un puma? Está ahí fuera, pero los comentarios la impulsan, así que veamos por qué no se mantiene frente a las pruebas, como esa nota de rescate que dice que los animales no exigen Bitcoin. Deja tus oraciones o pensamientos abajo, suscríbete si estás conmigo en esto, me gusta concienciar, compartir historias sobre cómo mantener seguros a los seres queridos mayores con medicación. Usa un Nancy Guthrie Mystery, nos mantenemos en ello hasta que lleguen respuestas, aguanta. He seguido revisando las actualizaciones, las reuniones del sheriff y los rumores en línea hasta el 4 de febrero de 2026. El barrio de Catalina Footfields, donde vivía Nancy Guthrie, se encuentra justo al borde de un terreno desértico, salvaje, montañas escarpadas, gruesos cactus saguaro, jabalina deambulando y sí, pumas en la mezcla. Una de las teorías menos comunes que circulan en los comentarios sugiere que la fauna podría explicar su desaparición, un ataque de animal, quizá un puma arrastrándola a la maleza. Existe, pero la gente lo menciona especialmente con la reputación de la zona por tener grandes felinos cerca de casas. Veamos por qué esto no coincide con lo que sabemos. Las estribaciones de Catalina se extienden entre lo urbano y la naturaleza salvaje. Casas como la de Nancy, entradas de ladrillo, grava, patios de nomales, están junto a las montañas de Santa Catalina. Allí viven pumas o pumas. Arizona Game and Fish los rastrea. Los avistamientos ocurren cerca de senderos como el de Pima Canyon. En 2020, 3 leones fueron sacrificados tras alimentarse de restos humanos encontrados en un sendero popular, restos alterados por animales, no una presa reciente. Los ataques a humanos son extremadamente raros. Colorado tuvo una fatal a principios de 2026 en un senderista, pero eso es inusual. La última muerte en Colorado antes de eso fue en 1999. En Arizona los ataques documentados son escasos, normalmente a niños pequeños o mascotas, no a adultos en interiores. Los pumas prefieren emboscar a senderistas o corredores solitarios, no entrar en casas para sacar a una mujer de 84 años de su cama. El caso de Nancy empieza dentro de la casa. Vista por última vez el sábado por la noche alrededor de las 21:45, dejada por la familia después de cenar. Entró, presumiblemente, a la cama. El domingo por la mañana echa de menos la iglesia, la familia registra la propiedad durante casi una hora, no encuentra nada, llama al 112 alrededor del mediodía. Llegan los agentes, declaran que es una escena del crimen, señales de entrada forzada, pruebas de sangre, ADN que coincide con Nancy, dentro y caen hacia la puerta principal y el porche. Cámara del anillo frontal retirada o manipulada. La sincronización del marcapasos se perdió alrededor de las 2 de la madrugada. El domingo, dispositivos dejados atrás. Sheriff Chris Nanos, capturado en contra de su voluntad, posible secuestro o secuestro. Ella no salió de allí. Movilidad limitada, no podía avanzar 50 yardas sola. Teléfono, cartera, coche, todo sigue en casa. Ahora añade las notas de rescate. Informes de demandas enviadas a medios como TMZ, emisoras locales, millones en Bitcoin, detalles de su ropa esa noche en al menos uno. El sheriff está al tanto, lo comparte con el FBI, aún no hay confirmación de autenticidad, pero lo están tomando en serio. No se menciona ninguna prueba de vida públicamente. Los pumas no escriben notas, no exigen criptomonedas, no quitan las cámaras de timbre para evitar ser grabados, no simulan la entrada forzada ni dejan rastros de sangre que sugieran lucha o herida humana. Un ataque de puma dejaría diferentes señales. Arañazos, mordeduras, marcas de arrastre hacia la vegetación, quizás restos cercanos. No una casa vacía con tecnología desactivada y objetos de valor intactos de una forma que encaje con un secuestro. Los comentarios de la comunidad reflejan este escepticismo. Algún chiste o desahogo. Los pumas no escriben notas, teoría idiota. Otros lo descartan de plano. Vamos, gente, esto no es un médico de vida salvaje. Algunos mencionan temores sobre la fauna local.
Siempre me preocupa que los pumas entren en el patio, pero lo relacionan con la vida general en el desierto, no con este caso concreto. La teoría surge porque la zona es accidentada, y cuando alguien desaparece cerca de terreno abierto, las mentes van allí, pero las pruebas tiran fuertemente en sentido contrario. Premeditación, retirada de cámaras, comportamiento humano, posible rescate, no hay huellas de animales ni señales de depredación reportadas por equipos de búsqueda, drones, K9, equipos de tierra, helicópteros barriendo las estribaciones. Los datos conocidos se mantienen sólidos: entrada forzada, sangre vinculada a Nancy, cámara desaparecida, corte del marcapasos, 2 AM, medicación dejada atrás, sin salida voluntaria, investigación multiagencia con el FBI, llegando pistas, recompensa activa. No se mencionan sospechosos. Comunicaciones de rescate en revisión. Participación de la fauna, no hay pruebas que lo respalden en el procesamiento o registros de la escena. Teorías como esta distraen del elemento humano. Alguien planeó la entrada, se la llevó, la dejó vulnerable sin medicación cardíaca. Mi corazón está con la familia que aún espera. Nancy es aguda, fiel, dura, pero el verdadero enemigo aquí es el tiempo sin sus pastillas. Esta no es una historia de pumas, es una de humanos, así que cambiamos el enfoque a las personas. ¿Quién tenía acceso? ¿Quién conocía su rutina? ¿Quién podría beneficiarse? Deja tus impresiones sobre la geografía. Vivir cerca de la naturaleza cambia la forma en que ves los riesgos en casos como este. Comparte abajo. Suscríbete si haces seguimiento conmigo. Si quieres que siga circulando, usa UNCO Nancy Guthrie Mystery. A continuación, analizaremos teorías más cercanas a casa, conexiones familiares o familiares. Quédate conmigo. He estado atento a este asunto, cruzando las ruedas de prensa del sheriff, declaraciones familiares a través de medios y el flujo constante de comentarios públicos, tal y como están las cosas el 4 de febrero de 2026. Cuando un caso como el de Nancy Guthrie toca de cerca, literalmente dentro del círculo familiar, la gente empieza a hacerse preguntas difíciles. El charlo en línea se ha vuelto especulativo, con la gente señalando con el dedo hacia adentro. ¿Por qué centrarse en la familia? Porque en muchos secuestros o allanamientos a domicilios, las estadísticas muestran que el agresor suele conocer a la víctima, su rutina, el lugar. Aparecen comentarios como un familiar que conocía la rutina o Annie parece raro. Es el tipo de charla que hierve cuando las respuestas son escasas. Nancy Guthrie, de 84 años, fiel y de mente aguda, vivía sola en esa casa de Catalina Foothills. Crió a 3 hijos tras perder a su marido joven: Savannah, la más joven en el programa Today de NBC, Cameron, piloto retirado de F-16, y Annie, escritora y poeta que vive cerca, en Tucson. Los hermanos se mantienen muy unidos. Nancy apareció en Today with Savannah and Annie en noviembre durante un segmento de su ciudad natal. La fe y la familia los anclan. La cronología reduce las sospechas alrededor de la noche del sábado, 31 de enero, cena familiar pacífica, normal, entre las 9:30 y las 9:45 p.m. Los familiares dejaron a Nancy en casa. El sheriff Chris Nanos confirmó que Annie Guthrie fue una de las personas que la trajeron de vuelta y la ayudaron a entrar. Annie dijo a las autoridades que no había señales de alarma esa noche. Nancy parecía estar bien, sin comportamiento extraño. La dejaron tranquila para pasar la noche. Esa es la última vez que se ha visto confirmada. El domingo por la mañana, Nancy echa de menos la iglesia, algo habitual para ella. Un amigo de la iglesia llama a la familia, preocupado. Los familiares se acercan, registran la casa y los terrenos durante casi una hora y no encuentran nada. Llama al 112 sobre el mediodía, llegan los agentes, la escena se vuelve criminal rápidamente, entrada forzada, pruebas de sangre que coinciden con el ADN de Nancy, cámara del anillo frontal desaparecida, sincronización del marcapasos perdida, 2 AM, medicación dejada. ¿Por qué fijarse en Annie? Es la última familiar que ha visto a Nancy viva y bien. ¿No entró con ella en esa última entrega? Los informes dicen que la familia la ayudó, pero los detalles siguen siendo vagos. Annie y quizás su marido estaban allí. En internet la gente se aferra a Annie parece rara en algunas publicaciones o especulan que sabía la rutina, la colocación de las cámaras, el horario. Las teorías del motivo giran dinero, herencia. Nancy era dueña de su casa, probablemente tenía bienes tras criar a los hijos sola. En casos de herencia, la fricción familiar por el dinero o el control no es rara. Pero aquí está la línea, no hay pruebas que apunten a la implicación familiar. El sheriff Nanos no ha nombrado sospechosos, no ha sugerido objetivos ni información interna públicamente.
El FBI visitó la casa de Annie el martes, procedimiento estándar en estas investigaciones: entrevistar a familiares cercanos, comprobar coartadas, cronologías, sin arrestos, sin cargos implícitos. Los hechos conocidos se mantienen estables. Annie dejó a Nancy después de cenar, sin problemas observados. Ventana de desaparición 21:45, sábado a 11 a.m. domingo. Pruebas físicas, sangre, entrada forzada, cámara desaparecida, sugieren entrada desconocida o planificada, no salida voluntaria, ninguna declaración pública de Annie más allá de su cooperación, familia unida en súplicas, los postes de Savannah suplicando oraciones, regresad, notas de rescate para los medios, demandas de Bitcoin, detalles de ropa en uno, sheriff informado, investigando pero autenticidad pendiente, podría ser real, podría ser una estafa, aún no hay pruebas de vida. La especulación sobre motivos familiares, ganancias económicas, disputas hereditarias, sigue siendo eso, especulación. No hay fricciones confirmadas ni señales de alarma financieras. El sheriff insiste en no haber pruebas de un acto dirigido vinculado a la fama o a la familia. Es fácil proyectarlo cuando el miedo se aferra con fuerza. Mi corazón está con todos ellos. Savannah apartándose del trabajo, sus hermanos en medio del lío, esperando noticias de su madre. Este tipo de duda desgarra lazos ya tensos. No estoy acusando a nadie aquí, ni mucho menos. Las investigaciones empiezan amplias, con pruebas muy estrechas. La familia se mira primero por la proximidad, el acceso. Eso es protocolo, no presunción. Dejamos las conclusiones a los detectives, así que nos desplazamos hacia afuera desde el círculo interior. A continuación, personas más cercanas que extraños, pero no sangre, cuidadores, jardineros, personal doméstico que conocía la casa, la rutina, las cámaras. Deja tus impresiones sobre geografía o acceso. ¿Alguien local notó actividad extraña esa noche? Comparte abajo. Suscríbete si te sigues, te gusta amplificar. Usa un con Nancy Guthrie Mystery. Seguimos cavando. Mantente cerca. He seguido cada actualización sobre esto basándome en informes del sheriff, entrevistas y en los informes fiables que han salido a la luz hasta el 4 de febrero de 2026, cuando la especulación se dirige a personas que no son desconocidas pero tampoco son familia, personal doméstico, cuidadores, jardineros. Las preguntas se agudizan, los comentarios en internet siguen volviendo, trabajo interno por parte del trabajador o gente preguntando por cuidadores, mantenimiento de piscinas, cualquiera con llaves o acceso rutinario. Es un ángulo lógico en casos como este. Nancy Guthrie vivía sola en su casa de Catalina Foothills, estilo rancho de ladrillo, camino de grava, paisajismo desértico con saguaro y nopa. Tenía movilidad limitada, necesitaba medicación diaria para problemas cardíacos y un marcapasos que mantenía la estabilidad. Mente aguda, nada de divagar. El sheriff Chris Nanos confirmó que emplea gente para el mantenimiento de la limpieza, el mantenimiento de piscinas y el jardín. En una entrevista tarde del lunes con el Arizona Daily Star, dijo que los investigadores han encontrado a casi todo el mundo que trabaja para ella y han hablado con ellos, comprobando coartadas, comprobando si saben algo. No se han dado nombres, nadie ha sido señalado públicamente como sospechoso, pero el hecho de que entrevistaran al personal doméstico temprano dice mucho, el acceso importa. ¿Por qué esta teoría gana fuerza? La gente que va y viene conoce la distribución, la puerta principal, dónde está la cámara Ring, la ubicación del dormitorio, el horario diario. Nancy iba a la iglesia los domingos, cenas familiares los sábados, ritmos predecibles. Un jardinero puede saber cuándo está fuera, una ama de llaves cuando descansa, alguien familiar podía detectar vulnerabilidades. La movilidad limitada hacía que no pudiera resistirse mucho, los medicamentos que se dejaban aceleraban el reloj, señales de entrada forzada, gotas de sangre desde el interior al porche y luego a la entrada, cámaras retiradas. Todo esto sugiere a alguien que sabía cómo desactivar la vigilancia sin activar las alarmas. Premeditación, no un robo aleatorio. El tema del rescate añade más leña. Notas enviadas a TNBC, emisoras locales como Cold, demandas de millones en Bitcoin, una con detalles de su ropa esa noche del sábado. Sheriff informado, FBI revisando, autenticidad pendiente. Si es real, apunta a un motivo, dinero. Los trabajadores domésticos a veces ven bienes, una casa bonita, una familia con una hija de alto perfil como Savannah, oportunista o planeado. Los comentarios gritan trabajo interno por trabajador, personas compartiendo historias de confianza traicionadas por empleados contratados. Me vienen a la mente casos similares.
Los secuestros de ancianos o las invasiones domiciliarias suelen implicar a conocidos asociados. En un caso californiano, una empleada doméstica con acceso fingió un robo que escaló hasta pedir rescate al anciano propietario, conocía rutinas, cámaras, puntos débiles. Otro en Florida, el jardinero usó el conocimiento del horario para entrar cuando estaba solo, apuntó a objetos de valor, pero las cosas se torcieron. Los cuidadores en varias investigaciones del Medio Oeste explotaron la confianza, robaron medicamentos, dinero, a veces escalaron hasta el control o la retirada. No son idénticos, pero son patrones, la proximidad genera oportunidades. Los agresores cuentan con que nadie sospecha de la ayuda. En el caso de Nancy, ninguna confirmación vincula a ningún trabajador, pero el equipo del sheriff los revisó primero, protocolo cuando el acceso es clave. Los datos conocidos se acumulan. Nancy vivía sola, pero tenía ayuda regular para el servicio de limpieza, piscina, jardinería. El sheriff confirmó entrevistas con casi todo el mundo, pruebas físicas, entrada forzada, ADN de sangre a Nancy, cámara frontal perdida, sincronización del marcapasos perdida 2 AM, sin salida voluntaria, comunicaciones de rescate en revisión, detalles como la ropa sugieren información privilegiada, esfuerzo multiagencia, propinas, recompensa de $2.500 a través de 88 Crime, sin arrestos, sin sospechosos públicos. Las incógnitas siguen siendo importantes. ¿Tenía algún trabajador un motivo, presión económica, rencor? ¿Se duplicaron las llaves y compartieron rutinas? ¿Notas de rescate reales o estafas que se apuntan a la base? ¿Prueba de vida? ¿Dónde está ahora sin que la medicación vaya bajando? Mi corazón está con Nancy, independiente, fiel, ahora vulnerable porque alguien pudo haber usado la confianza en su contra, y a la familia respondiendo a estos susurros mientras rezaban por su regreso. No estoy señalando a nadie en concreto. Las investigaciones entrevistan a numerosos familiares, amigos, trabajadores para descartar o confirmar. Así es como se construyen los casos. Así que seguimos ampliando el círculo. A continuación analizaremos los lazos con la comunidad, amigos de la iglesia, eventos a los que asistió, personas que conocían su horario por fe o por el barrio. Deja tus pensamientos. ¿Alguna vez te has preocupado por la ayuda doméstica en casos como este o por consejos para la revisión de la clínica? Comparte abajo. Suscríbete si estás en esto conmigo, te gusta difundir la voz. Usa AUNCO Nancy Guthrie Mystery. Presionamos para obtener respuestas. Aguanta. He seguido tirando de hilos en este caso, cruzando declaraciones del sheriff, menciones de iglesias locales y reacciones de la comunidad hasta el 4 de febrero de 2026. El ángulo de la iglesia se siente personal de una forma que los demás no. Nancy Guthrie era una figura habitual en su congregación, asistente habitual conocida por su nombre, parte del tejido durante décadas. Su desaparición activó la alerta porque simplemente no apareció el domingo por la mañana. Ese es el hecho verificado inquietante. Una mujer de profunda fe, esperada en los servicios como siempre, desaparece en su lugar y es su familia de la iglesia quien da la primera en dar la alarma. Nancy, de 84 años, vivía sola en las estribaciones de Catalina, tan ágil como siempre a pesar de las limitaciones de movilidad y las necesidades cardíacas. La fe anclaba su vida. Los informes señalan a la iglesia presbiteriana de St. Andrews o a una afiliación similar de larga duración. Los feligreses la describieron como una querida amiga de muchos, alguien de la familia de la iglesia durante más de 30 años. Asistía regularmente, predecible como un reconocimiento. El sábado por la noche 31 de enero, cena familiar, dejé en casa entre las 21:30 y las 21:45. El domingo se pierde el servicio. Un miembro de la iglesia, amigo, quizá alguien que notó que su banco habitual estaba vacío, llama a familia. Los familiares acuden corriendo, registran la casa y la propiedad casi una hora, no encuentran nada, llaman al 112 alrededor del mediodía. Sheriff Chris Nanos, así es como se abre el caso. Los lazos con la iglesia son muy profundos aquí. La rutina de Nancy era conocida. Los domingos en los servicios, la participación de la comunidad. Los miembros conocían su horario, sus hábitos, sus vulnerabilidades. En un grupo muy unido, alguien podría saber cuándo está sola en casa, después de dejar la alacena y las luces apagadas. Los comentarios en línea reflejan esta incomodidad. Un miembro de la iglesia la conocía, o personas preguntándose si la familiaridad generaba oportunidades. Flotan teorías, celos por el protagonismo familiar, la fama de Savannah, viejos rencores, envidia financiera si surgían activos o donaciones, o simplemente oportunismo, alguien lo suficientemente cercano como para conocer el diseño, el punto de la cámara de ring, cuando la resistencia sería baja. No hay pruebas que respalden nada de esto, ni arrestos, ni personas identificadas de la congregación.
El sheriff no ha insinuado implicación en la iglesia, la investigación se mantiene amplia, las entrevistas amplias. El dolor de la traición es diferente cuando la confianza proviene de la fe compartida. Los lugares destinados a la seguridad, al confort, iglesia, hogar, se vuelven vulnerables. En su lugar, manifestaciones comunitarias, vigilias planificadas como una en la iglesia episcopal de St. Philip's in the Hills el miércoles por la noche, a la luz de las velas para la familia. Las oraciones llegan a cántaros, párroco o representante de St. Andrews. Amamos a Nancy, rezamos por su regreso seguro y consuelo para su familia. Es un apoyo genuino, no sospecha. Los datos conocidos se mantienen claros: asistente habitual de la iglesia, desaparición marcada por ausencia al servicio, contacto con la iglesia alerta a la familia, no hay pruebas públicas que vinculen a los miembros de la congregación con el crimen, los signos físicos, entrada forzada, ADN sanguíneo de Nancy, cámara desaparecida, corte del marcapasos 2 AM, sugieren una extracción planificada, notas de rescate revisadas, demandas de Bitcoin, posibles detalles de la ropa, esfuerzo multiagencia, consejos, recompensas. No se mencionan sospechosos, rol en la iglesia, pregunta para informar, fuente de apoyo. Las incógnitas pesan mucho. ¿Alguien de los servicios tenía motivo, conflicto personal, envidia? ¿Acceso más allá del conocimiento rutinario? ¿El rescate es real vinculado a información privilegiada o casualidad? Mi corazón está con Nancy, mujer de convicciones, sirvienta buena y fiel, ahora en peligro porque la rutina la traicionó, y a la congregación luchando contra el miedo en un lugar de paz. Esto sacude la confianza en los círculos comunitarios, cuando incluso las conexiones con la iglesia plantean preguntas. ¿Qué dice eso sobre la seguridad entre quienes conocemos? Reflexionamos sobre eso, pero la evidencia se inclina hacia posibilidades más amplias, proximidad a la frontera, elementos organizados. A continuación examinaremos teorías vinculadas al sur, implicación de cárteles, riesgos fronterizos, estilo de rescate. Deja tus pensamientos. Vivir en una comunidad de fe cambia la forma en que ves el acceso en casos como este. Comparte abajo. Suscríbete si estás haciendo un seguimiento, te gusta mantener la conciencia. Usa un Tom Nancy Guthrie Mystery. Seguimos adelante. Quédate conmigo. He pasado otro día revisando las últimas noticias del departamento del sheriff del condado de Pima, la implicación del FBI y las corrientes subyacentes de especulación pública a fecha del 4 de febrero de 2026. Las estribaciones de Catalina se encuentran justo al norte de Tucson, un tramo de casas de lujo rodeadas por un desierto escarpado y las montañas de Santa Catalina. Pero si miras al sur, te estás viendo la frontera entre Estados Unidos y México a menos de 60 millas, una línea porosa donde el tráfico fluye intensamente, legal y de otro tipo. En un caso como el de Nancy Guthrie, donde una mujer de 84 años desaparece de su cama con signos de fuerza, esa proximidad lleva las teorías hacia fuerzas más oscuras, el crimen organizado, los cárteles, las operaciones transfronterizas. Es un salto, pero los comentarios en internet no paran de insistir, y con las demandas de rescate en juego, tuve que examinarlo detenidamente. La casa de Nancy se encuentra cerca de East Skyline Drive y North Cumberland Avenue, acomodada pero expuesta, senderos desérticos cercanos, carreteras que conducen al sur hasta Nogales y más allá. La patrulla fronteriza ayuda rutinariamente en los registros aquí. La zona cuenta con cruces de migrantes y rutas de contrabando. El sheriff Chris Nanos los trajo pronto, usando sus recursos para barridos terrestres y drones sobre cañones. Pero ¿podría esto estar relacionado con los cárteles? Grupos como Sinaloa o Jalisco New Generation operan cerca, conocidos por secuestros y extorsión. Apuntan a los locales, a veces de alto perfil, para obtener influencia. La hija de Nancy, Savannah Guthrie, presenta Today de NBC, una visibilidad que podría llamar la atención, o es aleatorio, mujer mayor sola, fácil de sacar dinero rápido. Las notas de rescate alimentan más este ángulo. Varios informes confirman comunicaciones enviadas a medios, TMZ, de medios locales como Cowtheld y Cowdeonid, exigiendo millones en Bitcoin. Una nota detallaba su ropa esa noche del sábado: pantalones grises, blusa blanca, detalles que solo alguien cercano o informado sabría. El sheriff Nanos los reconoció en la rueda de prensa del martes. Estamos al tanto, nos tomamos en serio, compartimos con el FBI. Bitcoin encaja al estilo cártel, inrastreable, digital, favorecido por rescates al sur de la frontera.
Los cárteles mexicanos fueron pioneros en el mundo de las criptomonedas en secuestros, usándola para evadir el rastreo. Un informe de la DEA de 2024 señaló el aumento de la demanda de Bitcoin en secuestros fronterizos. Si es real, sugiere ventajas: quitar la cámara para esquivar grabaciones, atacar a las 2 de la madrugada cuando se corta el marcapasos, dejar rastro de sangre pero no cuerpo. Los comentarios de la comunidad repiten esto: cerca de la frontera, cártel implicado, Bitcoin grita organizado. Otros especulan sobre la trata, ancianos para trabajo de parto o algo peor, aunque eso resulta lógico dada su edad y salud. Luego está el vínculo con Epstein, un hilo que algo tira por el trabajo de Savannah. En 2019 entrevistó a Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein, en Today, preguntas profundas sobre la trata y los lazos con la élite. La telaraña de Epstein tocó figuras poderosas. Su muerte en 2019 no puso fin al escrutinio. Los especuladores susurran: ¿podría el secuestro de Nancy tomar represalias, silenciar o explotar esa exposición? Según informes del FBI, los cárteles a veces se cruzan con redes de trata sexual, pero es escaso. Ninguna evidencia conecta. El perfil de Savannah podría atraer oportunistas, pero vincularse a Epstein parece una exageración conspiranoica. No hay ninguna palabra oficial que lo sugiere. La sonda se centra en pistas locales, ahora deja más de 100 pistas a través de 88 Crime, recompensa de $2,500. Los datos conocidos nos anclan. Nancy vista por última vez entre las 21:30 y las 21:45. El 31 de enero me dejé después de cenar, falté a la iglesia el 1 de febrero, búsqueda familiar, llamadas al 911 al mediodía, escena, entrada forzada, ADN sanguíneo suyo dentro del porche, cámara frontal del ring desaparecida, marcapasos fuera de servicio, 2 AM, dispositivo sin uso. El FBI se unió el martes analizando datos de telefonía móvil, señales de torres y validez de rescate. No se nombran sospechosos, no hay arrestos, registros suspendidos, ahora es criminal, helicópteros, K9 no dieron nada de resultado. Urgencia sanitaria, medicación cardíaca omitida dependiente del marcapasos, el sheriff advierte que aumenta el riesgo de mortalidad. Desconocidos acechan, autenticidad del rescate, estafa o genuina. Si es cartel, motivo, aleatorio o dirigido, papel en la frontera, huyeron los perpetradores hacia el sur, sin descripciones de vehículos, sin avistamientos, empate con Epstein, pura especulación, sin respaldo. Mi corazón está con Nancy, mujer de fortaleza tranquila, criada sola, quizá ahora atrapada en fuerzas que la superan, y Savannah suplicando públicamente: cree con nosotros que volverá a casa. Esta teoría inquieta porque las fronteras difuminan las amenazas, lo que parece local podría abarcar naciones. Nos recuerda: la seguridad fronteriza importa, cámaras, vigilancia comunitaria salvan vidas, pero ahora nos centramos en esas propias notas de rescate, su contenido, credibilidad, lo que revelan sobre pruebas de vida o perpetradores. Deja opiniones sobre los riesgos fronterizos en casos como este. Suscríbete si sigues, me gusta compartir, usa un con Nancy Guthrie Mystery, perseguimos todas las pistas. He estado pendiente de cada actualización nueva que llega desde Tucson hasta el 4 de febrero de 2026, alrededor del mediodía allí. Las demandas de rescate relacionadas con la desaparición de Nancy Guthrie han revolucionado toda esta investigación, llevándola de una búsqueda desesperada de una anciana desaparecida a un terreno que parece sacado directamente de una sala de negociación de alto riesgo. Pero el único detalle verificado que no deja de rondarme es este. Varios medios, empezando por TMZ el 3 de febrero, recibieron comunicaciones que supuestamente eran de quien la secuestró, exigiendo millones en Bitcoin para su liberación. Una abuela de 84 años, dependiente de medicación cardíaca diaria, ya lleva varios días sin sus pastillas y ahora estas notas llegan con plazos y amenazas implícitas. Es el tipo de giro que obliga a todos, familia, investigadores, el público, a contener aún más la respiración. Nancy Guthrie llevó una vida tranquila y arraigada en las estribaciones de Catalina, ese rincón exclusivo al norte de Tucson donde las casas se encuentran junto a montañas desérticas. Fue la matriarca que crió a Savannah, Annie y Charles casi sola tras la temprana muerte de su marido. La fe era su piedra angular, la iglesia todos los domingos, las reuniones familiares que mantenían fuertes los lazos. Físicamente se enfrentó a desafíos.
La movilidad limitada le impedía caminar mucho sin ayuda, quizás 50 yardas como mucho, y dependía de un marcapasos y medicación diaria para tratar problemas cardíacos graves, hipertensión, problemas cardíacos. El sheriff dejó muy claro desde el principio que faltar incluso 24 horas de esos casos podía convertirse en fatal rápidamente. Pero mentalmente, tan agudo como siempre, sin confusión, sin deambulaciones, era independiente, vivía sola en esa casa de ladrillo cerca de East Skyline Drive y North Campbell Avenue, con ayuda para la limpieza, la piscina y el jardín. La secuencia de eventos que hemos reconstruido a partir de las sesiones informativas al sheriff, el audio de la central y las ruedas de prensa se mantiene constante. Sábado 31 de enero, cena familiar, nada fuera de lo común. Entre las 21:30 y las 21:45, familiares, incluida su hija Annie, la dejaron allí, la ayudaron a entrar, ella se quedó por la noche. El domingo por la mañana, 1 de febrero, no aparece en la iglesia, un amigo de la iglesia se da cuenta, llama a la familia, llegan familiares, registran la casa y el jardín durante casi una hora, nada, llaman 911 alrededor del mediodía. Los agentes llegan, la escena se vuelve criminal inmediatamente, señales de entrada forzada, pruebas de sangre, ADN confirmado como de Nancy dentro de la casa y gotas que se arrastran hacia la puerta principal, cruzan el porche, quizá hasta la entrada. La cámara del anillo frontal ha desaparecido, manipulada o retirada. Los datos del marcapasos se desincronizan alrededor de las 2 de la madrugada. El domingo, su Apple Watch o teléfono dejados atrás, así que probablemente cuando la sacaron de su alcance. Sheriff Chris Nanos, secuestrada contra su voluntad, posible secuestro. No hay salida voluntaria, el teléfono, la cartera y el coche, todo sigue ahí. Medicación intacta. Las búsquedas comenzaron con fuerza, drones sobrevolando, helicópteros, unidades K9, equipos terrestres, voluntarios dispersándose. La patrulla fronteriza colaboró dada la proximidad al sur. Más de 100 pistas se invirtieron en 88 crimen. La recompensa subió a $2,500 por pistas sólidas. Para el martes 3 de febrero, la oficina de campo del FBI en Tucson se ha incorporado formalmente, revisando señales de torres de telefonía móvil, análisis forenses digitales y entrevistas acumulándose. No se han dado descripciones de vehículos, ni retratos de sospechosos, ni arrestos. El sheriff repitió, no sabemos dónde está, no sabemos si una persona o más, no sabemos si es objetivo o aleatorio. Entonces llegaron las notas del rescate. TMZ la rompió el 3 de febrero, recibieron un correo electrónico el martes por la mañana exigiendo una cantidad sustancial, millones, en Bitcoin enviada a una dirección concreta de monedero que habían verificado como real, fecha límite adjunta o si no, se implica. La nota incluía detalles que llevó Nancy el sábado por la noche, pantalones grises, blusa blanca, además de detalles sobre la casa como posibles daños durante la retirada. Otros medios, County, KHUN, recibieron mensajes similares reenviados a las autoridades. El sheriff Nanos confirmó en su informe del martes y declaraciones de seguimiento, estaba al tanto de las notas, una de ellas compartida con familiares a través del FBI antes de la filtración pública y que trataba a todos con seriedad, pero no quiso confirmar la legitimidad ni la exactitud de los detalles. El FBI lidera el rastreo digital, correos electrónicos, IPs, blockchain si se intenta el pago. No se reportaron pagos, la familia instó a no involucrarse de forma independiente. Autenticidad. Eso es el filo de la navaja. Los secuestradores genuinos suelen incluir pruebas de vida, foto reciente con marca de tiempo, objeto personal, clip de voz para forzar el cumplimiento. Aquí ninguno salió a la luz públicamente, sin vídeo, sin foto, sin ningún detalle nuevo que pruebe que sigue viva tras el secuestro. En los secuestros de ancianos en estados fronterizos vinculados a grupos organizados, las demandas reales suelen ir acompañadas de verificación para generar presión. La ausencia aquí tiende a ser un bulo, oportunistas que se suman a la ola de publicidad, elaborando correos electrónicos para asustar a la familia y que paguen o simplemente para trolear. La blockchain de Bitcoin es pública, los intercambios entregan registros mediante citación judicial. Los profesionales podrían evitarlo por esa razón, aunque los cárteles han usado cripto en extorsiones. La reacción de la comunidad golpeó con fuerza. TMZ irresponsable, publicar sin verificar la pone en riesgo, o Bitcoin es fácil de rastrear, a los estafadores no les importa. Algunos criticaron a los medios por amplificar sin verificar, lo que podría confundir las pistas o invitar a imitadores. Los elementos conocidos se acumulan limpiamente.
Notas recibidas, múltiples confirmaciones de medios y del sheriff, al menos uno tenía detalles precisos sobre la ropa y el hogar, lo que sugiere que el remitente tenía conocimientos, agresor, infiltrado o investigador astuto según los primeros informes. El FBI, cruzando con pruebas de la escena, no se menciona ninguna prueba de vida, más de 100 propinas, recompensa activo. La descripción de Nancy circuló ampliamente: 1,65 m, 85 kilos, pelo castaño, ojos azules, movilidad limitada. Reloj de salud en marcha, medicamentos cardíacos críticos, dependientes del marcapasos. Las incógnitas dominan el horizonte. Identidad del remitente, estafador solitario, grupo, secuestrador real. Ya están dando resultados los rastros digitales. El motivo es real, objetivo financiero en el perfil de Savannah o al azar. Los vínculos con elementos fronterizos o cárteles son especulativos, impulsados por la ubicación y el estilo Bitcoin, pero sin confirmación. ¿Dónde está? ¿Vivo? ¿Recibiendo algún cuidado? ¿Un rescate lo suficientemente real como para negociar? El pulso comunitario refleja la tensión: indignación por el trato mediático, miedo por su supervivencia, oraciones implacables. Surgen notas positivas: rezando por un regreso seguro, aguanta Nancy, creemos. Las palabras de Savannah resuenan: gratitud por el apoyo, fe en la bondad de la humanidad, súplicas para traer a su madre a casa. Mi corazón está con ella, fuerza silenciosa, fe profunda, ahora vulnerable de formas que nadie anticipa. A Savannah apartándose del foco mediático, hermanos esperando, familia apoyándose con fuerza unos en otros. Qué pesadilla, superpuesta pesadilla. Este caso enseña verdades duras. Los mayores necesitan seguridad en capas, cámaras redundantes con copia de seguridad en la nube, alertas médicas, revisiones periódicas. Vivir solo funciona hasta que deja de funcionar. Los compañeros o las rotaciones familiares pueden salvar distancias. La publicidad es bipolar. Conciencia invita a la explotación. Los consejos importan, cada avistamiento, vehículo extraño, cualquier cosa. No hubo una pausa importante hasta el mediodía del 4 de febrero. No hubo nuevo informe. El sheriff dijo que lo siguiente si se acontecieran o el jueves en posición. El enfoque sigue siendo criminal, datos de la célula, entrevistas, análisis forenses de rescates. Nancy sigue desaparecida. Caso activo, urgente. ¿Qué es lo que más te impacta de estas notas de rescate? Los detalles, el ángulo de Bitcoin, la falta de pruebas de vida. Déjalo abajo. Suscríbete si has seguido el proceso, te gusta que siga difundiéndose, comparte con un Nancy Guthrie Mystery. Estamos atentos a las actualizaciones, mantente alerta. Terminemos con una oración sencilla: que Nancy esté protegida, que regrese pronto, sana y salva, que su familia encuentre paz en medio de la incertidumbre. Llévala a casa. Cuidaos todos. He reunido todo lo que hemos repasado en estas 9 partes, cruzando las últimas noticias de la oficina del sheriff del condado de Pima, actualizaciones del FBI, declaraciones familiares y voces de la comunidad tal y como están las cosas el 4 de febrero de 2026. Esta es la conclusión de nuestra profunda investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie desde su casa en las estribaciones de Catalina, cerca de Tucson, Arizona. Una mujer de 84 años, perspicaz, fiel, independiente, llevada en contra de su voluntad desde el lugar donde debería haberse sentido más segura. Ese es el hecho central e inquietante que inició esta serie y que aún pesa más. Nancy Guthrie crió a 3 hijos, Savannah, Annie y Charles, con una fortaleza tranquila tras perder a su marido prematuramente. Vivía sola pero se mantenía conectada, iglesia todos los domingos, cenas familiares los sábados, una rutina basada en la fe y el cuidado rutinario. La movilidad limitada significaba que dependía de ayuda para desplazarse, medicación cardíaca diaria para mantener el corazón estable, un marcapasos que monitorizaba los ritmos, medía 1,65 metros, pesaba unos 55 kilos, pelo castaño, ojos azules, descrita por quienes la conocen como alguien cuya mente se mantenía ágil incluso cuando su cuerpo se ralentizaba. La línea temporal que reconstruimos se mantiene firme. El sábado 31 de enero, entre las 21:30 y las 21:45, la familia la dejó después de cenar, entró y se acomodó para la noche. El domingo por la mañana, 1 de febrero, no apareció en la iglesia. Un miembro preocupado se puso en contacto. Los familiares registraron la casa y la propiedad durante casi una hora, no encontraron nada. Llamaron al 112 alrededor del mediodía. Llegaron los agentes, analizaron la escena, la declararon criminal
signos de entrada forzada, pruebas de sangre con ADN que coincide con Nancy dentro y gotas que conducen al porche y al camino de entrada, la cámara ring frontal retirada, la sincronización del marcapasos perdida alrededor de las 2 a.m., dispositivos dejados atrás. Sheriff Chris Nanos, capturado en contra de su voluntad, se sospecha de secuestro o secuestro. No hay salida voluntaria. Medicación intacta, móvil y cartera aún ahí. Los puntos clave llegaron rápidamente. Para el lunes, las búsquedas aumentaron. Drones, helicópteros, K-9, asistencia de la patrulla fronteriza. Más de 100 pistas inundaron 88 delito, recompensa ofrecida. El martes, el FBI se unió formalmente, analizando datos de las células y comunicaciones de rescate. Llegaron notas a TNBC, KCD, CASI o IN, demandas de millones en Bitcoin, una con detalles de ropa de aquella noche de sábado. El sheriff confirmó la conciencia, lo trató en serio, pero la autenticidad está pendiente. No salió a la luz ninguna prueba de vida. Las búsquedas se detuvieron, el foco se desplazó hacia la investigación criminal. La vulnerabilidad sanitaria de Nancy, problemas cardíacos, medicación olvidada aumentaba la tensión con cada hora que pasaba. El sheriff advirtió repetidamente, el tiempo es crucial. Examinamos la evidencia capa por capa, sangre que sugiere posible lesión o lucha. Falta la cámara que apunta a la premeditación. El marcapasos marca una ventana estrecha de secuestro. Luego vienen las teorías, la fauna en las estribaciones del desierto, los pumas no quitan cámaras ni escriben notas de rescate. Conexiones familiares, Annie es la última en verla, pero no hay pruebas que lo impliquen. Ayuda doméstica, conocer rutinas, acceso, distribución. Comunidad eclesiástica, horario predecible, pero en su lugar llegó apoyo en masa. Proximidad fronteriza y demandas de Bitcoin al estilo cártel, intrigantes dada la ubicación, pero especulativas sin confirmación. Anotaciones de ransom a sí mismas, posiblemente auténticas, posiblemente crueles, estafas que explotan el duelo. Las emociones de la comunidad abarcaban todo el espectro. La indignación inicial estalló. Secuestrar a la abuela es un nuevo tipo de bajo. Miedo por su supervivencia sin medicación. ¿Podría morir en 24 horas? La especulación se volvió aguda a veces, dudas familiares, sospechas de los trabajadores, miedos en la frontera. Pero junto a la ira persistía la esperanza. Las oraciones inundaban y se planeaban vigilias en las iglesias locales. Voces positivas interrumpen, rezando por un regreso seguro, cree con nosotros que volverá a casa, Nancy es una luchadora, mantén la fe. Los mensajes públicos de Savannah transmitían esa misma fuerza silenciosa. Gratitud por el apoyo, creencia en la bondad y la humanidad. La familia se mantuvo unida, apoyándose unos en otros y en la comunidad. Este caso deja lecciones difíciles. La seguridad de los mayores no es abstracta. Las cámaras importan, varias, con respaldo, difíciles de desactivar. Vivir solo conlleva riesgos cuando la movilidad disminuye. Piensa en compañeros, revisiones, alertas médicas. Las rutinas pueden ser fortalezas, pero también vulnerabilidades. Varía con ellas cuando sea posible. La confianza es esencial, pero evaluar la ayuda, asegurar viviendas y compartir planes con personas de confianza salva vidas. La proximidad fronteriza añade capas, conciencia de amenazas regionales, vigilancia comunitaria y la gestión mediática. Que los medios publiquen detalles no verificados de rescates pueden complicar las investigaciones o provocar más engaños. Los hechos conocidos siguen siendo anclados: entrada forzada, sangre ligada a Nancy, manipulación de cámaras, marcapasos fuera de servicio 2 a.m., notas de rescate recibidas y en revisión, ningún sospechoso nombrado públicamente, ninguna detención, ninguna prueba confirmada de vida. El esfuerzo multiagencia continúa. Las pruebas forenses del FBI sobre pistas digitales y las pistas siguen llegando. La condición de Nancy hace que cada día sin su medicación sea más peligroso. Las incógnitas pesan mucho. ¿Quién ha hecho esto? ¿Motivo económico, personal, oportunista, rescate real o estafa? ¿Dónde está ahora? ¿La encontrarán a tiempo? Mi corazón está con Nancy, mujer de profunda convicción, buena amiga, madre cariñosa, atrapada en algo que nadie debería afrontar, y a Savannah, Annie, Charles, la familia extendida esperando, orando, aferrándose. ¡Qué pesadilla! Si estás en la zona de Tucson o viste algo esa noche, llama para informar. Cada detalle cuenta. Sigue las novedades. Informes al sheriff, declaraciones del FBI, publicaciones familiares. Yo también seguiré con esta historia. Gracias por repasarlo conmigo, por vuestras opiniones en los comentarios, por compartir esto tan lejos y ampliamente. Tu compromiso mantiene la presión, mantiene viva la esperanza.
Terminemos con una oración silenciosa: que Nancy esté a salvo, que la encuentren pronto, que su familia encuentre fuerza y paz en la espera. Llévala a casa. Deja tus pensamientos finales abajo. Suscríbete para recibir actualizaciones sobre este y otros casos, como si te conmoviera. Usa #Nancy Guthrie Mystery. No paramos hasta que lleguen respuestas. Cuídate ahí fuera.